señor Intendente Municipal, autoridades presentes, representantes de las instituciones y medios locales, vecinos de la ciudad, señores concejales. Es un honor estar presente en este día y darles la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a la apertura del 25º periodo de sesiones ordinarias como presidente de este cuerpo legislativo. El 10 de diciembre del año 2014 nos reuníamos para reconocer y valorar el recorrido histórico de esta institución, destacando su papel fundamental en la vida democrática de esta ciudad en cada uno de los contextos que la misma tuvo que atravesar. Hoy iniciamos un nuevo periodo de sesiones, en un año cargado de diversos significados y coyunturas que nos plantearán diversas situaciones a resolver, situaciones que exigirán un trabajo profesional, respeto profundo por la ciudad y cada una de las instituciones que la conforman. Quienes formamos parte de este cuerpo sabemos que asumimos una tarea íntimamente ligada a los ciudadanos, sus problemáticas e inquietudes. Sabemos además que nuestro mayor desafío es superar un pensamiento dualista, priorizando la pluralidad de ideas, apostando a buscar siempre nuevos caminos para transitar en pos de favorecer el crecimiento de la ciudad de Roldán. Para finalizar esta bienvenida, invito a cada uno de los concejales de este cuerpo a iniciar este año enfocados en la búsqueda de las mejores respuestas posibles a una ciudad que tanto nos necesita y a la que hemos elegido para vivir y desarrollarnos profesionalmente. A los ciudadanos, invitarlos a seguir acercándose con sus inquietudes, necesidades, recordándoles que este es el espacio que les pertenece. Invitar al señor Intendente y los diferentes representantes de las secretarías del municipio al diálogo constructivo y fluido que permitirá que los mejores resultados se reflejen en esta ciudad a la cual nos debemos. A todos y a cada uno agradezco su presencia y les doy formalmente la bienvenida. Antes de pasar a cederle la palabra al señor Intendente, voy a leerles una nota que hemos recibido del vicegobernador, el señor Jorge Gel. A la señora Jorgelina Daniel Alfonso, presidente del cuerpo del Consejo Municipal de Roldán. Me dirijo a usted por intermedio de la presente para agradecerle muy especialmente la invitación que me cursaron para participar del acto de apertura del 25º periodo de sesiones ordinarias del cuerpo legislativo que representa. Lamentablemente, compromisos asumidos con anterioridad en la ciudad de Santa Fe me impedirán asistir a dicha ceremonia. Saludo atentamente, vicegobernador Dr. Jorge Gel. Pasamos ahora a las palabras del señor Intendente. Buenas noches a todos, señores concejales, vecinos, representantes de instituciones intermedias. Gracias. En primer lugar quiero agradecerle al cuerpo la deferencia que tuvieron de postergar para poder estar presente en la apertura de sesiones. El motivo fue que hay un proyecto muy importante que en los próximos días lo vamos a dar a conocer, que realmente ameritaba de mi presencia en Buenos Aires. A veces para agarrar a un ministro es muy difícil, una vez que uno tiene la oportunidad, y créanme que cuando se conozca el proyecto se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Así que les agradezco a todos por haber propuesto la sesión de apertura. Un poco lo que voy a hacer es un breve relato de algunas cosas que el año pasado venimos a prometer o a decir que iba a ser el plan directriz de la gestión municipal y que se cumplieron, y otras que la hemos profundizado o la vamos a terminar de cumplir durante este año, más una nueva cantidad de cosas que se fueron haciendo, a veces que no estaban pensadas ni siquiera, que fueron apareciendo a través del gobierno provincial, a través del gobierno nacional, o bien en conveniantes con otros municipios que
permitieron que podamos acceder a alguna mejora para la ciudad. Por ahí yo siempre tengo un orden que más o menos yo mantengo siempre. Cuando el año pasado anunciábamos la modernización del Estado, este año hemos podido avanzar bastante en la adquisición de 25 computadoras nuevas de última tecnología, 12 van a llegar la semana que viene. Ustedes han visto lo que ha habido en la municipalidad, que se ha hecho toda una reforma en la mesa de entrada. Ese viejo mostrador de madera que estaba ahí, yo era chiquito y iba a llevar los trabajos de imprenta y ya calculo que tenía más de 40 años, que pasó tantos gobiernos y que siempre quedó. Lo que intentamos hacer es un estado más ágil, más dinámico, que el vecino no tenga que esperar lo menos posible y que se vaya con la respuesta lo antes posible. Entonces, dispusimos que la parte tributaria, la parte del comercio, lo que es DREI, y la parte de atención IAP y otras, separado de la caja y que puedan tener atención personalizada. Durante el año van a ir teniendo más funciones cada uno de los que ocupen esos boxes, que es para tener, porque a veces uno iba a hablar un tema y la cola que estaba atrás se enteraba del problema que tenía ese vecino. Intentamos que sea por lo menos un poco más dinámico. También hicimos la remodelación total de lo que es la oficina de carnet de licencia de conducir. Y hemos avanzado bastante. En esto nos hemos puesto en sintonía con el gobierno provincial, en las agencias de seguridad vial, y también dejamos todo preparadito para que cuando la Nación empiece a exigir el carnet único nacional, que simplemente para nosotros sea un trámite de firmar los convenios y tener todo preparado. Para eso hubo que hacer varias cosas. Lo primero que se hizo fue la digitalización del examen. Antes de una planilla que cada uno escribía un múltiple choice que donde contestaba las preguntas, hoy hay un programa que es digitalizado y hay 3 terminales para agilizar el examen teórico práctico. Después se compró un nuevo gabinete psicofísico, para dar la toma de examen. El que dotaba la municipalidad era del año 94, yo tenía 21 años, 20 años, el que se compra ahora es totalmente computarizado. Tiene todo incluido, desde el análisis de vista, reflejos, el examen psicológico, con una ventaja. Como está conectado en red online a la Secretaría de Seguridad Vial de la provincia, el examen cada vez que se termina se envía online para la corrección más rápida del carnet y queda la copia en papel soporte en la municipalidad. Profundizamos las charlas que se hacen antes, se hacían en la Guardia Urbana en la ruta, ahora se hacen acá atrás en donde funcionan los NAC, y terminamos con el circuito callejero de la toma de exámenes para los que sacan el carnet por primera vez. El carnet se sigue entregando en el día, y algo que ha sido muy beneficioso para muchos, sobre todo los que trabajan en Rosario, que se van muy temprano y vuelven tarde, es agregar turno de exámenes para la licencia de conducir a la tarde. Estábamos en un día, ahora consiguiendo una nueva profesional se va a llevar a 2 tardes, o sea que esto va a hacer que podamos tener más salida de carnet. La única diferencia que tiene este equipo, que es de muy alta tecnología, es que el proceso, desde que uno se sienta en la butaca hasta que termina el examen psicofísico, son de 13 a 15 minutos. Imposible hacerlo antes, ¿no? Bueno, vamos a un tema que es interesante. Por lo menos a mí me empezó a preocupar y me quita el sueño. Que es algo que pasa todos los años en febrero cuando empiezan las paritarias. Y como siempre he traído los números para que queden claros de lo que estamos hablando. Ustedes saben que el día miércoles y jueves, ayer y hoy, iba a haber un paro provincial decretado por la FETRAN por el nuevo incremento de la negociación de la paritaria. Se levantó el paro, se acordó un aumento del 32% en 2 etapas, el 18% a partir de marzo y el 14% restante para julio. La masa salarial que le cuesta al municipio es la siguiente: el personal eventual 429.750 pesos, total de personal permanente 2.555.455 pesos, personal de gabinete 268.541, personal del horario del Consejo Municipal 271.116. Esto tiene centavos, pero no lo digo. Hace una masa salarial de 3.542.905 pesos.
Lo que le va a salir al municipio a partir de marzo, o sea, lo que se va a pagar hasta el 10 de abril es el 18%, 637.722 pesos más. A eso hay que sumarle un retroactivo al mes de febrero, que se está pagando en estos días, de una suma fija más o menos de 1.500 pesos, que se puede pagar en 2 veces o en 3, depende de la negociación que tengamos con el sindicato. O sea que el municipio para el 10 de marzo va a tener que sacar de las arcas municipales un total de 1.008.000 pesos, que es complicado. Sinceramente le digo, vamos a tener que rever como el año pasado, contratos, ayuda, porque no hay forma, por más que apretemos zapatos como si ustedes ganaran 3.500 pesos y ese mes tienen que pagar 1.000 pesos más. Piensen cada uno cómo lo haría, ¿no? Pero bueno, de algún lado buscaremos para tratar de hacerlo. Y en el mes de julio le costaría al municipio el 14%, 496.006 pesos. Lo que hace que la masa salarial de 3.541.905 pase para julio con un monto total de 4.676.634. Realmente es una cifra importante donde, si bien hemos mejorado todos los índices de recaudación, que después se lo voy a contar ahora posteriormente, complica mucho lo que es el manejo diario. Vamos a empezar a tener atraso con proveedores, vamos a empezar a tener atraso con profesionales, pero bueno, no es la primera vez que pasa, pero no sé si en este tamaño, ¿no? Y yo, por la tan discutida forma de la polinómica, les traigo un ejemplo, que lo hago siempre, por lo menos los 2 últimos años de apertura de sesiones. Si yo hiciera la fórmula polinómica del 31 de marzo, poniendo el 18% de aumento de masa salarial, más algo de combustible, daría un aumento de la tasa de un 14,49. Con eso recaudaríamos aproximadamente 400.000 pesos, o sea que tendríamos un déficit de 237.000 pesos. Y bueno, pasemos a otro tema que es un poquito más grato. El tema de los recursos, seguimos con los convenios, el control de declaraciones cruzadas con API, AFIP y municipalidad, en lo que tiene que ver con comercio o empresas. El porcentaje actual de cobranza del mes de diciembre del 2014 fue del 61%. El porcentaje de cobranza de ejercicios anteriores, o sea, del 31 de diciembre del 2013 para atrás, que lo pueden haber pagado durante todo el 2014, es del 27%, 7% más que el año 2013. Y ahora un reconto de lo que fuimos aumentando los promedios. En el año 2012 se recaudó un 56% promedio de toda la tasa emitida. En el año 2013 se recaudó un 68%. Y en el año 2014 se recaudó un 71%. Ustedes me van a decir cómo, pero antes dijiste que en diciembre recaudaste el 61%. El tema es así. Hay gente que a lo mejor va en junio y paga enero, febrero, marzo, abril y mayo. Paga 5 o 6 meses juntos, o 3 meses. Entonces, este 71% promedio es la suma de todo el año, o sea, de los 12 meses, dividido por los 12 meses. Y da un promedio anual mensual del 71% de la tasa emitida. Se han cursado 2.500 estimaciones extrajudiciales al 31 de enero de este año, lo que hizo que tengamos una recaudación extra de 800.000 pesos. Y se realizaron convenios aproximadamente por 2.860.000 pesos. En el tema deuda, yo le conté el año pasado que teníamos 2 deudas con la caja de jubilaciones, una que era de 2.062.000 pesos y otros periodos incorporados posteriormente de 1.900.000 pesos, que esto tiene que ver con todas las sumas en negro que se dieron, o negro comúnmente conocidas como negro, pero que son no remunerativas y no bonificables durante los años 2002, 2003, creo que hasta el 2008 que empezaron las paritarias, que también algunas se dio en esta condición. Estas sumas que se dieron así, no remunerativas y no bonificables, siempre contaron de un aval o una acta paritaria con el gremio, también avalada por la Secretaría en aquel momento de Comuna, hoy de Regiones y Municipios. En esto se está conversando con
porque nosotros consideramos que hay montos que son excesivos y que no corresponde meter. Estamos en una discusión técnica legal que en algún momento, bueno, se requerirá de una ordenanza, que es lo que pide ellos para afectar como garantía la coparticipación haciendo un convenio. Voy al tema más difícil que tiene la gestión, no la gestión, la verdad no puedo decir la gestión porque no es un tema que yo haya generado y originado, que es el tema del cedulón. Y permítanme hacer un reconto, porque el día que esto salga, si sale como pide la defensa de la empresa, le tenemos que dar la llave al gobernador o al juez para que venga a hacerse cargo de la municipalidad. Es una demanda hecha por la empresa DAFI. ¿Se acuerdan? El cedulón data del año 94, 95, donde un reglamento catastral que se hizo con una empresa, donde en aquel momento muchas de las deudas que le llegaban a los vecinos eran de promedio de 1.700 a 2.300 dólares. Acuérdense que en ese momento era el dólar y el peso era el 1 a 1, y que eso provocó una poblada de más de 3.000 personas en la puerta del consejo. Ese convenio con la empresa se cayó, pero la empresa había hecho el trabajo, o sea que tiene derecho adquirido y además un contrato aprobado por ordenanza, donde no es discutible desde ningún punto de vista desde lo legal. La demanda que se arranca por daño e indemnización era de 2.380.000 dólares o pesos, más 470.000 pesos de indemnización, que hacía un total de dólares 2.856.000 pesos. En el 2007 se condena a la municipalidad a pagar la suma que resulte de una pericia contable, porque en ninguno de los estados demostrativos de aquel momento aparecía el rubro regularización catastral, dominar, cedulón, nada de eso. Se apeló en el 2010, y donde se confirma la sentencia en contra del municipio. La pericia que determinó tribunales y juzgado determinaba de máxima 17.654.793 pesos y de mínima 5.897.300 pesos. El tribunal, el 14 de febrero del 2014, el año pasado, fijó un monto indemnizatorio de 11.842.000, más o menos la mitad entre el mínimo y el máximo que reclamaba la empresa. Y ahora cuento la parte final, que es la última que se va a decidir, calculo que en el transcurso de este año. Ustedes saben que para cobrar una deuda al municipio o al Estado provincial, el Poder Ejecutivo Provincial con la legislatura en el 2002-2003 genera una ley, dos leyes, el proyecto de ley que es la 12.036 y en concordancia con la 12.013 o ampliatoria la 12.038, que para cobrar una deuda a un municipio exigible debe tener fallo en última instancia y la deuda debe estar presentada al municipio con sentencia firme e inapelable antes del 31 de julio de cada año y puesta por el Ejecutivo en presupuesto del año siguiente, que se presenta en el Consejo en septiembre del 2006. Nosotros en eso cumplimos con todo, pero cuento un poco los pasos previos porque creo que tienen que estar informados no solamente el cuerpo, también los medios y los vecinos presentes. Lo leo porque no quiero cometer un error, ¿no? El abogado de la contraparte y perito solicitaron la regulación de honorarios. La municipalidad planteó una oposición judicial al monto regulatorio de la perito, y esto está en resolución del juez. El abogado de la contraparte, o sea, que defiende la empresa, inició un apremio, a pesar de ir por una vía que es el reclamo honorario, inició en otro juzgado el apremio judicial para cobrar sus honorarios y intereses y futuras costas por 2.640.000 de honorarios y 792.000 de intereses y futuras costas, que hace un total de 3.400.000 pesos, solicitando la traba de embargo del 10% de la participación del municipio. Ustedes se imaginan lo que es, ¿no? Empezamos a hacer todas cuentas nuevas, porque si esto se da, indudablemente ahí vamos a tener problemas muy serios, no solamente para el proveedor, ya para pagar los sueldos concretos. Traba el embargo sobre el 10%, la municipalidad puso excepción y bloqueo momentáneo al embargo a través de un escrito de la Corte Suprema. Esto está también para resolución. Para el ejercicio presupuestario del 2015,
el Ejecutivo puso un presupuesto, pueden tener el presupuesto que tienen acá, una previsión de 200.000 pesos, destinado al pago de la deuda. Lo que se hizo saber al juzgado y las partes obviamente opusieron una posición que también está por resolverse. Yo creo que este tema, y esto es una apreciación mía, por la charla que uno a veces tiene con otros intendentes, por cómo son el funcionamiento de la gestión municipal, no la verdad cualquiera, la resolución de este fallo, cualquiera sea, va a dejar un gran a ver si se resuelve como nosotros pensamos, porque la ley no pone ni exige que el municipio deba poner un monto fijo afectado a una cierta cantidad del 10% de la deuda, el 5%, porque tampoco nadie lo puede garantizar que lo pueda cumplir, ¿no? Entonces, la defensa que hace, aplica el 10% de la participación, porque es lo más fácil de marcar, va a Hacienda de la provincia y directamente se deriva. Pero hay mecanismos para bloquearlo, pues bueno, si la Corte Suprema decide que no, será otra historia. Pero ¿qué pasa? En este tema yo creo que puede estar en una encrucijada. Cualquiera de las cosas que decida, si decide, por ejemplo, darle vía libre y embargar el 10%, va a dejar un precedente de jurisprudencia para que muchas de las demandas que están llevando adelante en cualquiera de los 361 municipios que tiene la provincia, este fallo sea el que marque y determine cómo se le cobra una deuda al Estado. Ese no es el problema que queda en la jurisprudencia. El problema es qué van a hacer los estados municipales, comunas, municipios, para poder salir de esa coyuntura. Y yo les puedo asegurar que son miles los juicios que tienen por distintas razones. En este caso, un tamaño de envergadura alto. Pero fíjense los que todavía están pagando el juicio del FAE del año 80 y pico. Realmente es un tema que no es que a mí me preocupe, no me preocupa porque yo no lo generé. Es más, en ese momento yo y muchos de los que estamos acá estamos del otro lado, del lado de la gente, defendiendo a los vecinos con el Cebrón, aunque éramos militantes políticos, pero se nos encontró de ese lado. Y esto me parece que va a haber un antes y después, porque imagínense que cualquiera de estas cosas sea en contra del municipio, no podemos pagar los sueldos, así, lisa y llanamente. Se caería el convenio de jubilación con el cobro directo con la caja de jubilación, con el IEP, así bueno. Pero quería contárselo para que estén. Todo esto que yo cuento legalmente es de diciembre del año pasado, como entró en feria, indudablemente se empezará a mover, calculo que a resolución a partir de estos meses. Bueno, pasemos al tema de promoción y salud humana, salud y promoción comunitaria. Yo algunas cosas que ya las vengo contando, ¿no? Pero es importante decirlas, porque muchas veces se piensa que es simplemente la atención de la guardia, la ambulancia, o las vacunas que se coloquen en los centros de salud. Y contar un poco todo lo que se hace en salud en los centros de atención primaria. Se volvió a renovar el convenio con el SEMAR para los análisis de alta complejidad o estudios de alta complejidad. Trabajo en conjunto entre la provincia, el municipio y el Sanco para evaluación y entrega de los PAP, a Papá Nicolás. Ampliación del convenio con la DIPA. Ustedes saben que nosotros, porque también muchos municipios de la región no lo quisieron, somos cabecera del 107, eso trae un montón de beneficios, pero también un montón de obligaciones. Nosotros no le hicimos, ni le tenemos miedo, y lo estamos llevando adelante. La verdad que muy bien, con muy buena relación con lo que es el nodo de Rosario, con el tema de salud. Ustedes saben que nosotros no tenemos internación. Entonces, cuando hay accidentes en la vía pública, o generalmente en todas las rutas, ustedes saben que nosotros cubrimos la ruta 9, la autopista Córdoba, la ruta 012 y tenemos afectado un tramo de la ruta 34. Todas nacionales que tienen un alto grado de tránsito de camiones y que hay muchos accidentes. Cuando esos pacientes ingresan al hospital, ¿qué hacen los médicos? Los estabilizan. Si el estado de salud del paciente lo permite, le hacen estudios como análisis, radiografías, cosa que cuando sale para el centro de derivación de Rosario, el equipo de atención al teléfono que está preparado por la DIPAES se pone a buscar lo que se dice cama, digamos, no la cama en sí de la pieza, sino la cama de quirófano, la cama de coronaria, la cama
No, la de emergencia, no es de terapia intensiva. Entonces, ese es el trabajo más importante. Tener a alguien que mientras los médicos están trabajando en la estabilización del paciente, puede encontrar la cámara, cosa que por radio el médico le vaya diciendo a los médicos que lo están por recibir todo lo que tiene el paciente para que ya lo esperen preparado con lo que lo tienen que asistir de acuerdo a la urgencia y a la emergencia que tiene, ¿no? En eso hemos trabajado muy bien y hemos recibido muchísimas felicitaciones ya desde que estaba Miguel Campiero como ministro, también del nuevo ministro del ministro de Salud, ¿no? Está funcionando el nuevo ecógrafo. Nosotros, la municipalidad, comprado en el año 2005, 2006, un ecógrafo 0 kilómetros, que bueno, agotó su vida útil. Le hemos pedido al gobierno provincial el año pasado el subsidio para hacer la compra de un equipo nuevo, equipo que se puso en funcionamiento el año pasado y funciona perfectamente y una maravilla, ¿no? Se profundizó el sistema computarizado de gestión de turno y emisión de guardia, esto en coordinación con los hospitales provinciales y las obras sociales. ¿Qué se logra con esto? Que la gente que a veces va muchas veces a buscar turno a los hospitales o gasta el dedo a veces llamando por teléfono a un computador, de esta manera lo tenga y ahorra tiempo y se lo podamos conseguir en un 95% a todos los que lo solicitan, ¿no? Centro de diagnóstico, ecografía, mamografía, electrocardiograma, rehabilitación, radiología y laboratorio funcionan como un poco mejor de lo que esperábamos, inclusive. Y estamos intentando con gestiones muy avanzadas para generar una sala de cardiología equipada, donde haya un nuevo equipo de electrocardiograma, un nuevo equipo de ergometría y todo lo que se necesita para tener para esta sala, ¿no? Se implementó el calendario de vacunas nacional con el rotavirus, la varicela, el meningococo. Sigue la campaña, se profundiza la campaña de HPV, el virus del papiloma humano, hepatitis A y B, fiebre hemorrágica argentina. Y se está realizando vacunación antigripal y se incluye también el pneumo 23, que es una complementaria de la vacuna antigripal. Las campañas siguen a un ritmo parejo, sostenida y a veces incrementada por pedido de vecinos en algunos barrios: hipertensión y diabetes, cáncer de mama, cáncer del cuello de útero, control odontológico, campaña de vacunación en las escuelas, campaña de fiebre hemorrágica argentina en los diferentes efectores. Se realizó una campaña mensual de vacunación en Tierra de Sueños 2, y en los próximos meses la vamos a realizar en Tierra de Sueños 1 y en los distintos barrios que así lo soliciten. Bueno, seguimos ahí. Ustedes saben que estamos dentro de la red de lo que es el programa remedial, que cumple una variedad básica de genéricos. Lo que está fuera de eso, el municipio lo costea, sobre todo aquellas personas de bajos recursos o de carencia de obra social. Se visita familia para hablar su problemática. Mucha gente que a veces no puede ser trasladada a distintos centros del hospital o a distintos centros de atención primaria, y se hace un traslado o se envía a la gente del hospital o de los centros de salud a hacer una atención diferenciada, a veces en distintas viviendas. Convenio con ortopedia para los distintos vecinos que así lo requieren. Y créanme que esto, a pesar de que tenemos un banco ortopédico que lo hicimos con la Comisión Nacional de Discapacitados, con todo lo que puedo aportar en el municipio, más donaciones individuales, nunca alcanza. Siempre hay que alquilar una sillón de ruedas, un trípode, un bastón, las férulas para los brazos, en fin, pero bueno, en eso hemos estado siempre a la altura del pedido de los vecinos. Inscripción de embarazadas al plan nacer para poder tener rápidamente la cobertura de la asignación universal por hijo, subsidios extras de análisis especiales, audífonos y estudios para remedios costosos. Turno para diferentes especialidades médicas, esto solicitado muchas veces por los docentes o los directivos de escuelas. En lo que es la Oficina de Violencia Familiar y Amparo a la Víctima, esto se ha instalado y se ha instalado muy bien en la ciudad, y son cada vez más la gente, las mujeres, algunos niños que se animan a veces a confesarlo con la maestra, porque es la primera persona inmediata que le tiene confianza para hacerlo. Y bueno, se han organizado distintos eventos, ¿no? Con la presencia de jueces de juzgado de familia de Rosario, la conferencia de la víctima y el ejercicio efectivo de tus derechos.
en la misma oficina se